La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Porque queremos conocer, amar, vivir, defender y difundir nuestra fe, este es su programa Arriba Corazones. Buenos días a todos en nombre de nuestro director técnico Peter Ramírez, en nombre también de nuestro director espiritual, el párroco de Nuestra Señora del Carmen, el padre Ilciar Magdiel López. Y en nombre de este humilde pero sincero servidor de ustedes. Ya estamos con su programa Arriba Corazones. Un clima delicioso porque estamos pasando en vivo, como ya lo saben y como sale ahí en la presentación. Su programa sale en vivo lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana y tiene repeticiones que ahí les van comunicando a ustedes a través de las redes sociales o a través de el canal TV Misión. Gracias a quienes nos están viendo a través del canal 44 de la Red Universal y del canal 67 de la red de cable, de televisión por cable de Morena Climatológica. Pues qué alegre, como les decía, estamos bajo un clima precioso, sabroso. Esperamos que ya usted, señora, haya preparado su cafecito, ponga la escoba para ir por un ladito y siéntese, tómese su café con su champurrada ahí, o su semita de arroz, como las venden aquí en Jalapa, y disfrutemos. A quienes nos están viendo en otros lugares, pues ahí coman lo que se acostumbra a comer en sus casas. Queremos estar con ustedes, queremos compartir con ustedes, queremos hacer un espacio agradable de encuentro con la palabra de Dios, encuentro con algún tema importante o alguna realidad actual que estemos viviendo. La palabra de Dios para hoy está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando y dando gracias a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero
que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una enseñanza bonita que nos transmitieron a nosotros nuestros ancestros, como nos lo dicen hoy estos hermanos que están ahí frente al Ministerio Público en la capital, nuestros líderes indígenas de los 48 cantones y otros, pues ellos dicen las autoridades ancestrales, dicen ellos, nuestros descendientes ancestrales, pues como nos lo enseñaron nuestros ancestros también a nosotros. ¿Se acuerda usted que al igual que yo, pues ya estamos peinando canas y cada día que nos vemos al espejo vemos cada vez más canas, ¿verdad? Pues se acuerda cómo le enseñaban a uno desde pequeño a dar gracias. Incluso en la escuela había una clase que se le llamaba urbanidad. Tenía otro nombre también a la par, pero era no sé qué, y urbanidad. Y en esta clase de urbanidad le enseñaban a uno que parte del ser humano, parte del ser persona, era el ser educado, el respetar a las demás personas. Y un tantito equivocados, pues solo le decían a uno que había que respetar a las personas mayores, ¿verdad? Pero yo creo que es cuestión de respetar a todos. Bueno, pues le enseñaban a uno todo eso. Le enseñaban a uno que cuando iba por las banquetas, aquí nos criamos en un pueblo muy bonito, aquí en Jalapa, con banquetas. Entonces iba caminando y si uno veía que venía una persona mayor, una señora en estado de gestación, embarazada, pues tenía que darle el rincón de la banqueta, ¿no? Y agarrar la orilla o bajarse, si era pequeña la banqueta, bajarse a toda o la otra parte de la calle. Eso era urbanidad. Y algo que lo enseñaron a uno en la casa también fue algo bonito, el dar gracias, el ser agradecidos. Y se lo enseñaban a uno. Y yo me acuerdo que yo soy parte de 4 hermanos en nuestra familia, fuimos 4 hermanos. Y yo me acuerdo que mi mamá, que era la que más nos educaba, pues ella nos decía que había que darle gracias a todos. Y hasta le preguntaban, yo le decía, mi hermano mayor, que era el que trabajaba, yo le decía, mamá, Tono me regaló una ficha de A2, por ejemplo. Eran famosas las fichas de A2 de antes, de a 2 centavos, no 2 quetzales, de 2 centavos. Y qué bonito que le preguntaban a uno, ¿le diste gracias? ¿Le dijiste gracias? Sí. Y todavía más, en nuestra casa nosotros nos enseñaron a decir, Dios se lo pague. Y gracias a Dios, eso nunca se me ha olvidado a mí, ¿verdad? Dios se los pague. Y después de que uno comía, Dios se los pague a cada uno. Nada de aquello que hacemos ahora, ¿va? Buenos días todos. Muchas gracias todos. para no gastar tiempo, no.
A nosotros nos enseñaron, a mí me enseñaron de que había que decir Dios se lo pague papá, Dios se lo pague mamá, Dios se lo pague Julano, mi hermano, Dios se lo pague. A cada uno había que decirle Dios te lo pague. Porque habíamos comido, Dios te lo pague porque compartiste conmigo, Dios te lo pague porque estuvimos juntos en esta mesa. ¿Verdad que es bonito? Pues hoy Jesús casi nos subraya eso. Tenemos que ser agradecidos. Mire Dios, cuántas cosas nos da. Cuántas cosas. Y desdichadamente nosotros nos acordamos de agradecerle a Dios solo cuando hay acontecimientos grandes, ¿verdad? Mire, hoy hasta se pelean los templos o se pelean los horarios de misas porque están las graduaciones y hay que hacer una misa y yo quiero una misa y que háganme una mi misa. Pero pasó la fecha de la graduación y se olvidaron de Dios. Yo me acuerdo que estuve en un pueblo donde tuve la dicha de conocer a una niñita cuando nació y los papás, por un poquito de esfuerzo de los abuelitos de la niña, eso los obligaron que la fueran a presentar. La llevaron. Los obligaron prácticamente a que la bautizaran. La llevaron a presentar a los 40 días y se fueron. La llevaron a bautizar y se fueron. No había hecho la primera comunión y la llevaron a los 15 años. Y pues yo le dije, mire, le vamos a dar unas pláticas para que comulgue, porque ¿qué sentido tiene venir a misa y no comulgar si no ha hecho la primera comunión? Ay, vaya pues, y me tocó que darles ahí unas platiquitas a ella nada más, ¿verdad? Y la mamá llegaba a cuidarla, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues celebró sus 15 años, hizo supuestamente la primera comunión. Y de repente me cambiaron de parroquia y un día recibí una llamada donde me decía llorando la señora, padre, ¿podrá venir usted a celebrarme una misa de cuerpo presente? Y le digo, ¿qué pasó? ¿Quién falleció? Me dijo, tal vez se acuerda usted de mi hija, se llama Julanita de tal. Y yo honestamente ya no me acordaba, pero sí, le digo yo, ¿y cómo está? Fíjese que ella en un accidente falleció. Wow, le digo, pobre. Y no estaba muy grande, ¿verdad? No, me decía, tenía 21 años. Y fui a hacerles la misa. Yo lo que quiero decirles es esto. La llevaron por cuarta vez. Visitó el templo, pero también la llevaron. Y la llevaron ya cadáver. Fíjese, a los 40 días, al bautizo, a los 15 años y a su entierro. ¿Verdad que como que nos acordamos de Dios solo cuando nos conviene? Por eso dicen algunos que Dios ahora parece acetaminofén, ¿verdad? O diclofenaco, valga la propaganda, ¿verdad? Cuando nos duele la cabeza, ¿y dónde? Si yo por aquí vi, busquemos ahí, pues. Y solo buscamos a Dios cuando nos pasa algo, cuando nos duele algo, cuando necesitamos algo. Por eso hoy Jesús hace esa gran pregunta. Bueno,
¿Y no eran 10 los que quedaron limpios? Y hay algo bonito, mire. Dice Jesús, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 10? Y el Evangelio subraya, ese era un samaritano. Un samaritano. ¿Y sabe qué decían de Samaria? Que Samaria era un pueblo pagano, un pueblo que no creía en Dios, un pueblo que no estaba unido a Dios. Y por eso los samaritanos eran despreciados, hechos a un lado, marginados por los israelitas, por los del pueblo de Israel, que se creían muy creyentes, muy seguidores, muy amantes de Dios. Este era un samaritano. ¿Sabe por qué lo hace Jesús? No para ponernos de ejemplo a Samaria, no. No nos quiere poner de ejemplo a Samaria, nos quiere poner de ejemplo a aquel hombre al que decíamos que no creía en nada, que no quería oír nada de Dios. Resulta que Él es el único que regresó alabando, dando gracias, gritando, postrándose, dice la palabra de Dios. Postrándose, postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y aquellos que se creían buenos, y aquellos que se creían de que, ay, si él pertenece al movimiento tal, a la agrupación tal, a la hermandad tal. Pero ellos no vinieron a dar gracias. Pero aquellos cumplen y pagan los diezmos, entonces se van a salvar. Sí, pero solo este vino a dar gracias. Solo este. ¿Dónde están los otros 9? Para ponernos el ejemplo Jesús, que a veces, y después lo va a decir más adelante en su evangelio, a veces los más grandes pecadores, y allí me pongo yo el primero en la fila, los más grandes pecadores, los que hemos ofendido al Señor terriblemente, los que nos hemos alejado de Él, somos los que cuando experimentamos su amor, cuando experimentamos su perdón, su misericordia, nos agarramos de Él y ya nunca nos vamos de su presencia. Al que más se le perdona, le dice Jesús a aquel fariseo Simeón, al que más se le perdona es el que más ama. Por eso, hermanos, yo creo que algo que tenemos que rescatar, no importa que usted no crea en Dios, por lo menos rescatemos esa actitud humana de ser agradecidos. Si usted hoy está sentado ahí en un sillón, y me dirijo a los jóvenes especialmente, si hoy está usted sentado en un sillón, mire, dele gracias a Dios que tiene esa gran y hermosa oportunidad. Gran y hermosa oportunidad de vivir, de tener esa comodidad. Si usted tiene un trabajo y se ha detenido un poquito para compartir este sencillo y humilde programa, dele gracias a Dios.
dele gracias a Dios. Démosle gracias. Y recuperemos también el darle gracias a su mamá. Dicen que estamos en la época de las soledades. Estamos en la época en que hay más comunicación supuestamente. Mire, hoy usted con un teclazo solo abre ahí el internet y está comunicado con el mundo entero. Ahorita nos están viendo en España, hay una familia que nos está viendo en Australia, fíjese. En Australia van días adelante de nosotros. Nosotros estamos en miércoles, ellos quizás ya están comenzando el viernes. Yo tuve la dicha de estar por allá y le mandaba yo a mi sobrino ahí por el Messenger, ¿verdad? Le mandaba, aquí ya estamos en tal día. Y él me puso, puchica tío, usted está viviendo en el futuro. Pues mire, hoy estamos supuestamente tan comunicados, pero es cuando hay más soledad en el corazón de la gente. Cuando hay más soledad. Hasta hablan y vamos a ver cómo lo investigo, pero aquí tengo yo mi técnico ahí en esas cosas, ¿verdad? Cibernéticas, no sé cómo le llaman, de eso de tecnología. Dicen que ahora dando un tag, no sé cómo dicen ahora, ¿verdad? El clic ahí famoso, bloquea usted a una persona, y si usted bloquea a una persona de sus redes sociales, se muere. Se muere, me bloquearon, perdí una amistad, dicen. Y no, quizás ni se habían hablado, ni por esas redes. Ahora imagínense el que una mamá esté haciéndole comida todos los días y que no se detenga usted siquiera un ratito para decir, gracias mamá. Gracias mamá por lo que me diste. Gracias mamá por lo que compartí. Gracias mamá. Debe ser doloroso, ¿verdad? Y ella nunca se lo va a decir, se lo digo yo. Se lo digo yo porque he oído, porque he compartido con mamás que lloran. ¿Sabe qué le va a decir ella? Yo tengo obligación, mi hijo. Yo tengo obligación de darte tu comida, de tenerte tu ropa limpia. Pero no, nosotros si fuéramos humanos, fuéramos agradecidos. Gracias por todo lo que ustedes han compartido conmigo, por este tiempo que me regalan. Estaba viendo ahí las redes sociales, las páginas del Facebook ya están nuevamente con una cantidad adecuada de hermanos y hermanas. Una manita que está ahí va de hacer así a cada ratito diciendo, qué bueno, qué bueno. Ojalá pues hermanos, volviéramos nosotros a esa relación tan humana, tan sencilla de decir gracias. Dios se lo pague. Gracias joven, gracias muchacho que quizá después de una noche de desvelo, de pecado, de alejamiento de la auténtica vida, estás ahí y estás escuchándonos. Gracias porque tu vida es valiosa. Vamos a ir a una pausa y esperamos que usted en este momento no cambie de canal, sino que al contrario vea la pausa y volvemos con otro segmento de su programa Arriba Corazones.
Volvemos con su programa Arriba Corazones. Como decíamos, es un programa en el que queremos conocer más, amar más, vivir más, defender más y difundir más nuestra fe. Conocer más porque no podemos amar lo que no conocemos. Su segmento Educando para el Amor. Se recordarán que hemos intentado ver que el punto central de la educación en el amor es la persona. Es ella en la que ponemos y podemos descubrir junto a la realidad biológica, sensible y tendencial, podríamos decir, diversas capacidades o facultades espirituales que ha recibido de su Creador. Ninguna de sus dimensiones corporales o espirituales puede desunirse de las demás. La sexualidad se debe integrar dentro de la unidad de la persona. El error de nuestro tiempo es de que hemos creído que la persona es solo instrumento de placer, y eso es uno de los grandes errores. Estamos como resumiendo lo que intentamos exponerles, presentarles en el primer programa y en este su segmento de Educando para el Amor. Hoy queremos que esa persona sensible, esa persona capaz de amar, y habíamos dicho que es un ser creado con tres cualidades hermosas. Es creada inteligente, es creada libre, puede manejar su propia voluntad y es creada con capacidad de amar y ser amada. La inteligencia, pues, significa que gracias a esa capacidad que tiene el humano, que tiene dentro de sí, podríamos decir, tiene como un conocimiento que va más allá del que vemos, del que observamos. El hombre, la persona, tiene inteligencia y por eso puede conocer lo que las cosas verdaderamente son. Puede decidirse con su facultad mediante su libertad, su inteligencia, y escoger lo que es mejor para ella. Tiene esa capacidad, es inteligente. Fíjese que un chuchito, pobrecito los chuchitos que los ponemos de ejemplo, ¿verdad? Pero un perrito, si ve un pedazo de carne, y él solo piensa en que tiene hambre, sus sentidos le hacen despertar el hambre, su instinto. En cambio, la persona, aunque tenga hambre, ve ese pedazo de carne y lo analiza. No estará ya corrompido, sucio, chuco o pasado, no sé cómo podríamos utilizar ese término, que ya se haya corrompido la carne. No tendrá veneno. ¿Se ha dado cuenta cómo los animalitos se comen los famosos
bocados que nosotros les ponemos, porque ellos no tienen inteligencia. Otra cualidad que tiene la persona es su afectividad. El nivel afectivo de la personalidad humana comprende ese mundo de experiencias íntimas y subjetivas en las cuales nos dejamos afectar por las experiencias internas o externas que estamos viviendo. Y esto incluye los sentimientos, las emociones. Tal vez usted sabe, los sentimientos y las emociones surgen de un profundo vital que escapa en buena parte a nuestra libre elección racional. Clásicamente, los fenómenos propios de esta dimensión afectiva se han diferenciado entre sí por su intensidad, por su persistencia y por la mayor o menor implicación de aspectos que podemos dominar con nuestras manifestaciones o con nuestra inteligencia. Las emociones, pues, afectivas pueden estar ahí, a veces son intensas, pasajeras, bruscas, pero son parte de nosotros. ¿Se ha dado cuenta que usted, y eso lo vimos todos, lo experimentamos todos, cuando vamos creciendo, de repente, mire, uno podía hablar con las muchachas, con los amigos, y de repente siente algo distinto por aquella muchacha que vio o con la que ha compartido. Y ya le van haciendo ahí el enamoramiento, dicen, ¿verdad? Fíjese que es un sentimiento que está fuera de nuestro dominio. Usted no dijo, bueno, mañana a las 10 de la mañana voy a comenzar a enamorarme. No, ese sentimiento afloró sencillamente, salió de un espacio profundo ahí suyo y se enamoró. Y comenzó a gustarle y comenzaron a conocerse y comenzaron hasta que llegaron quizás a formar un matrimonio. Lastimosamente, a veces cuando se abre esa cajita del enamoramiento, de la afectividad, como que nuestra inteligencia no logra poner a nivel, ¿verdad? Porque tendríamos que poner a nivel nuestra inteligencia con las emociones afectivas, y tratar de ponerlas así y decir, bueno, no es solo cuestión de dejarme llevar por los sentimientos. Y de ahí, cuando no logramos dominar ese impulso interior de nuestra afectividad, es cuando se dan esos fracasos, ¿verdad? De matrimonios no deseados, matrimonios que fracasan. Es cuando llegamos a tener los frutos de vidas que no deseábamos, ¿verdad? Y que por eso hay tantas cosas negativas, hijos abandonados y tantas situaciones que pueden llegar a la vida de las personas. También de lo interior surge algo bonito en la conducta humana,
la existencia de nuestra facultad que puede orientar nuestra vida a buscar el bien. Lastimosamente hay quienes buscan solo el mal. Y a esto es lo que le llamamos voluntad. La persona es un ser libre. De hecho, se habla normalmente de la voluntad libre como una de las facultades específicamente humanas. Si no hubiera libertad, no podría darse un comportamiento realmente humano, ¿no? Usted es libre, por eso le decía, si le ponen ahí 2 pedazos de carne y le dicen, mira, uno de esos 2 tiene veneno, ¿por cuál te decidís? Por su inteligencia, usted comienza a ver cuál es el que tiene veneno. Y por su voluntad decide libremente. No, yo me quiero matar de todos modos, agarro este. O agarro aquel otro porque aquel está sano. No me va a hacer daño. Esa es la libertad. Y esa es la vida. Esa es nuestra vida. Nuestra vida es cuestión de ir tomando decisiones fundamentales a lo largo de nuestra vida. Por eso les decía que la persona es algo amado por Dios, protegida por Dios. Y todo, fíjese, todo lo que Dios hizo en la creación está hecho por amor a la persona. Por eso no vamos a hablar antes de la sexualidad, porque cuando me preguntaban, háblenos del amor, pues yo le noté hasta en la mirada a los jóvenes que me decían eso, les noté que quería que les habláramos del sexo, ¿verdad? Vamos a hablar más que del sexo, vamos a hablar de la sexualidad. La sexualidad que es esa cualidad que nos hace ser hombres o mujeres al servicio de la felicidad de nosotros mismos o de los otros. Por eso, pues, les decía, la sexualidad tiene que integrarse dentro de la unidad de la persona. Usted es una persona creada a imagen y semejanza de Dios, inteligente, libre y capaz de amar y de ser amado. Y ahí vamos a ir viendo algunas notas propias, esenciales de la persona. Por ejemplo, usted es un ser singular e irrepetible. Oiga bien eso, que se le quede ahí grabadito, especialmente a ustedes papás, a ustedes jóvenes, y si hay niños que lo aprendan también. Niños, ustedes son únicos, son singulares, no hay otra gente igual a ustedes, no. Por eso aquel ejemplo que nos ponían antes los maestros dentro de sus materiales didácticos, decían, cuando te hicieron a vos, Dios rompió el molde, dice, y ya no hay otro igual. Por eso decimos que cada persona es un ser único e irrepetible. No hay 2 personas iguales. Cada una tiene una serie de elementos que la singularizan y que no se repetirán en otras.
Todas las personas deben ser reconocidas como personas concretas, con una identidad propia. Yo tengo mi sobrino que nació en los Estados Unidos y cuando estaba chiquito lo trajeron. Y pues anduvo él aquí contento y compartiendo, ¿verdad? Pero de repente fuimos a visitar a una familia y como somos aquí en Guatemala, ¿verdad? Comenzaron a decir del patojito, se parece a fulano de tal, es como fulano de tal, tiene no sé qué de fulano de tal, y mire a todo. Y yo creí que él no estaba poniendo atención, pero sí, y de repente dijo él, yo soy yo, dijo, yo soy yo. ¿Y qué razón tenía? Lo había aprendido muy bien. Él es él, porque las personas somos únicas e irrepetibles. Aunque nos llama, y ya lo vamos a ver también, nos llama que tenemos que compartir con los demás, pero somos únicos e irrepetibles. Que no se nos olvide eso, pues, todas las personas, y por eso tenemos que ser reconocidas, concretas, con una identidad propia y diferentes a los demás, nacida de su biografía, de su situación, de su cultura, del ejercicio de su libertad. No puede perderse de vista entonces que lo que tiene entre manos son personas. Y yo como párroco tengo que darme cuenta que tengo ahí a personas que son únicas e irrepetibles. Pidámosle a Dios que nos reconozcamos así, como personas que vamos teniendo pues estas dos hermosas o tres hermosas capacidades de ser inteligentes, de haber sido hechos libres, de haber sido hechos capaces de amar. Vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos para el cierre de nuestro programa. Volvemos con su programa Arriba Corazones. Qué hermoso ver cuántos hermanos nos están acompañando en la página de Facebook. Gracias a quienes se reportan y ponen ahí sus comentarios. Buenos días, Padre Carlos. Es bueno recordar las enseñanzas de nuestros padres. Actualmente eso se ha perdido y también se nos ha olvidado darle gracias a Dios. Saludos cordiales desde Purulá, a usted y al equipo técnico. Gracias, Tránsito Cabón. Mirna Reyes, Dios lo bendiga, Padre Carlitos. Cómo llena el espíritu escuchar sus mensajes. Gracias a Dios por su ministerio. Gracias, hermana Mirna. Allá, bueno, aquí sí no tenemos miedo de hacer propaganda. Ahí en la Casa Real, me imagino que nos está viendo, ¿verdad? Qué alegre. Manuela Méndez, desde allá de Los Ángeles, California. Buenos días, Padre Carlos. Abrazos, bendiciones, feliz miércoles. Gracias igualmente, hermana Manuela. También saludos, dice hermana Manuela, para el equipo técnico. Excelente transmisión, dice. Gracias. Alma López, saludos, Padre Carlos. Y Peter, bueno, aquí está Peter siempre aquí pendiente de nosotros. Gracias, Dios los bendiga. Orbe Belloso, buen día, Padre, arriba corazones. Gracias, con solo eso que nos pongan, nosotros nos sentimos contentos. Buen día, Padre, gracias por llenar nuestra vida con tantos bellos mensajes, bendiciones.
Argen Albizú. Yo imagino que se llama Argentina, ¿verdad? Pero como son así meros salidos aquí en Guatemala, entonces se quitan parte de su nombre. Bueno, Argen Albizú. Sandra Cepeda, buenos días, Padre Carlos, Dios lo bendiga siempre. Arriba corazones, dice la hermana Manuela. Carlos Sochix, Padre Carlos, que Dios lo bendiga. Saludos desde Zacualpa, allá en el Quiché. Un saludo también, ojalá nos oyera o alguien de ustedes que le vaya a decir a Monseñor Julio que lo estamos recordando en el 1 de diciembre. Voy a pedir bien el dato, yo creo que cumple 60 años de sacerdocio Monseñor Julio Cabrera. Vamos a investigarlo bien y les avisamos para tenerlo siempre presente en nuestras oraciones. Arriba corazones, bendiciones Padre Carlos desde Salamá, Teres Reyes. Cori Rodas, buenos días Padre Carlos desde Sanarate, arriba corazones, gracias Sanarate. Vamos a dejar unos mensajitos para después. Vamos a responder a una pregunta que nos hacían a través del chat. Allá un hermano Carlos Mejía, de allá por San Carlos Sija, dice, no sé a dónde pertenezca San Carlos Sija, pero gracias. Y nos hace una pregunta. Él nos dice, disculpe, ¿hay un texto en el Antiguo Testamento donde se hable de la confesión? Sí, hay varios. Pero para que usted comience a fortalecer su fe, yo le voy a compartir 2. Veamos el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 5. Oiga cómo dice. Vamos a comenzar desde el versículo 4. O mejor desde el 3 para que entendamos. Si es el sacerdote ungido el que cometió la transgresión, comprometiendo así al pueblo, ofrecerá al Señor por la transgresión cometida un novillo sin defecto en sacrificio expiatorio. Lo llevará a la entrada de la tienda del encuentro, a la presencia del Señor. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en presencia del Señor. Oiga esto, versículo 5. El sacerdote ungido tomará sangre del cordero y la llevará a la tienda del encuentro, mojando un dedo en la sangre y en presencia del Señor, salpicará con ella 7 veces en dirección a la cortina del santuario. Luego, en presencia del Señor, el sacerdote untará con la sangre los salientes del altar del sahumerio situado en la tienda del encuentro y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar de los holocaustos, situado a la entrada de la tienda del encuentro. Palabra del Señor. ¿Se dio cuenta? Dice que si ha habido pecado, si el sacerdote u otra gente ha cometido el pecado, tienen la obligación de llevar, dice, de llevar. Y en el versículo 1, el Señor habló a Moisés: di a los israelitas,
Cuando alguien por inadvertencia traspase alguna de las prohibiciones del Señor haciendo algo prohibido, haga esto, reconozca su pecado delante de Dios con el sacerdote. Versículo 5 dice, el sacerdote ungido tomará la sangre y la llevará a la tienda del encuentro. Y mojando su dedo, pues salpicará y expiará el pecado. Ya ve, en ese mismo libro, primer texto, donde ya en el Antiguo Testamento se habla de el perdón de los pecados a través del sacerdote. No dice que el sacerdote perdona los pecados, no, a través de él. Y allá en el capítulo 14, versículo 18, también nos dice esto: el resto del aceite que le queda en la mano lo derramará sobre la cabeza del purificando, y así realizará la expiación a favor de esa persona ante el Señor. Versículo 19. Después el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y realizará la expiación por el que se está purificando. Versículo 18, capítulo Levítico, capítulo 14, versículos del 18 al 19. En estos dos textos, hermano, lo que quiere el libro sagrado es demostrarnos que nunca Yahvé dijo, aquí estoy y te voy a perdonar los pecados. No, siempre los perdonó a través del sacerdote. Ustedes saben eso, ¿verdad? De que sacerdote quiere decir en el idioma latín es sacerdatis, o sea, sacer sagrado y datis el que da. El sacerdote es el que da lo sagrado y es como el puente entre Dios y la humanidad. Grábese en su mente y en su corazón, o si quiere apúntelos ahí o márquelos en su teléfono, yo no sé cómo es la cosa. Levítico capítulo 4, versículo 5 el primero, y Levítico capítulo 14, versículo del 18 al 19. Y ahí encontrará usted la belleza del sacerdote. Y después pudiéramos ir allá a Hebreos 5, del 1 al 5, Hebreos 5, del 1 al 5, donde encontrará usted que dice, el sacerdote es un hombre tomado dentro de los hombres. No dice el sacerdote tiene que ser alguien que venga extraterrestre, no. Dice es un hombre tomado dentro de los hombres. Y por eso estamos aquí nosotros, para unirlos a Dios. Gracias, Yenna Betsabe Jiménez. Buenos días, Padre Carlos. Los saludo desde Yupiltepeque. Siempre lo recuerdo con mucho aprecio. Ay, gracias. ¿Quién es Yenna Betsabe? Ahí la vamos a... Ahí está su foto. La vamos a ver bien y vamos a
a tratar de que pues reconocerla, porque sí, ya hace bastantitos años estuvimos por allá, por Yupiltepeque. Me imagino que usted ha de haber estado muy pequeñita cuando esto sucedió. Así es de que muchas gracias. Gracias, Yeimna Betsabe Jiménez. Me acuerdo de Lisandro Jiménez. Bueno, habían bastantes Jiménez, pero de Lisandro me acuerdo porque fue un gran fue un gran catequista y un hermano que dio la vida. Murió asesinado cuando ya comenzaban a aparecer los corruptos, ¿verdad? Y bueno, pues no hablemos de eso mejor. Otra pregunta, y es la última, ya perdonen. Otra pregunta que me hacían era, o es, de que ¿es golpe de Estado el que se está dando en Guatemala o no? Y yo le respondo, yo no soy abogado, no tengo ningún estudio así jurídico, pero le respondo desde lo que he leído, desde lo que he pues tratado de investigar. Sí, es un golpe de Estado porque las acciones que están haciendo desde el Ministerio Público están revirtiendo el orden constitucional. La Constitución dice que las elecciones tienen que realizarse de esa manera y ellos a veces con cosas inventadas o que solo lo dicen, como este famoso señor Frati, que en un ratito fue a decir hay fraude, y en 15 minutos que dio su declaración decidieron quebrantar toda la vida democrática de Guatemala. Entonces sí es un golpe de Estado, porque están perturbando el orden constitucional. Y es una burla también a la voluntad del pueblo votante, ¿no? Si ellos tenían planificado ganar de otra manera y no lo lograron, pues tenían que haber aceptado, ¿verdad?, que no les había salido su plan malévolo y quedarse de esa manera en silencio. Espero haber dado respuesta a esa pregunta tan directa que me hicieron, pero por el momento esté seguro de que sí es un intento de golpe de Estado. No lo han logrado, ¿verdad? Pero esperamos que no se sigan inventando para seguir revirtiendo el orden constitucional y seguirse burlando de la voluntad del pueblo que votó y que decidió por determinadas personas. Que Dios Todopoderoso nos ayude, nos ilumine, nos acompañe. Están invitados todos los jóvenes a la gran asamblea diocesana de la juventud que se realizará ya en el Salón Municipal de Jalapa. Asistan, será algo hermoso que se compartirá ese día con los jóvenes. Que Dios los bendiga. Reciban el agradecimiento de Peter Ramírez, nuestro técnico en controles, y en la palabra de este hermano y servidor de ustedes, Carlos Ramírez. Que Dios los bendiga.